Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Bienvenidas y bienvenidos a este último programa del mes de febrero de Comunidad INEA Radio. Gracias por estar aquí una vez más. Los invitamos a acompañarnos durante los próximos 30 minutos y disfrutar de las secciones que preparamos para todas las personas que nos escuchan. Desde la Ciudad de México los saludamos Alejandra Cruz López y Matías Martínez Velázquez en los micrófonos, como siempre acompañados de todo el equipo que hace posible esta emisión. Nosotros ya estamos listos. Están en Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Hoy en Comunidad INEA Radio hablaremos sobre el Día Internacional de la Cero Discriminación. Recordaremos a José Vasconcelos y sus aportes a la educación en México. Conoceremos la leyenda maya del colibrí. Disfrutaremos de la canción en lengua náhuatl Volveré convertido en colibrí. En Círculo de Lectura nos adentraremos a las páginas del cuento Sobrevivir los domingos. Hablaremos de una especie que podemos encontrar solo en México. Y aprenderemos a hacer unos ricos merengues mexicanos. Estos son los temas que escucharemos durante este programa, así que les recomendamos que vayan por algo en donde anotar y tengan listo un lápiz o una pluma, por si hay algún dato que les interese. Vamos a comenzar con nuestra primera sección, en donde hablaremos de una conmemoración que apela al derecho de cada persona a vivir una vida plena y con dignidad. Hoy Griselda Gómez, desde Tamaulipas, nos platica sobre el Día Internacional de la Cero Discriminación. El especial. El 1 de marzo es una fecha para reconocer la importancia que tiene el trato digno a todas las personas. Es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Buen momento para preguntarnos, ¿para qué sirven los días internacionales? De acuerdo a Naciones Unidas, su función es sensibilizar y generar conciencia sobre un problema no resuelto y que las personas actuemos para descartar las prácticas discriminatorias y para exigir a nuestras autoridades se tomen medidas para fomentar la cero discriminación. Tener claro lo que es la discriminación y la forma en que muchas veces la practicamos sin darnos cuenta. Es importante, pues va más allá de sentir tristeza, enojo o indignación por lo que le sucede a las otras personas o grupos de personas. De acuerdo al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se refiere a un proceso en el cual las personas aprendemos a ser empáticas, promoviendo actitudes que estén libres del uso de prejuicios, estereotipos o cualquier práctica que ponga en riesgo los derechos de las personas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, considera la discriminación como un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Por ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de padecer discriminación. La discriminación hace referencia a las actitudes, ideas, prácticas que se reproducen en la familia, escuela, instituciones o comunidad. Es un acto desfavorable e injusto que puede adoptar varias formas. Una de ellas es cuando alguna característica como sexo, género, religión, apariencia física, origen étnico, orientación sexual, edad, etc., influyen en la forma en que una persona es tratada o tiene acceso a derechos y oportunidades. Este año 2022, el objetivo del Día Internacional de la Cero Discriminación es eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que empoderan. Significa que se deben revisar todas aquellas leyes que excluyan a personas o grupos de personas por un modo de vida, por el lugar donde viven, por su color de piel, por decidir a quién amar. Estas obstaculizan los derechos y libertades que le corresponden de manera natural. Algunos ejemplos sobre discriminación pueden ser que las mujeres no tienen derecho a heredar, ya que se van a casar y se supone, de manera equivocada, que no necesitan bienes, que no tienen derecho a ocupar un puesto en el municipio de su comunidad por ser mujer, que a los niños, niñas o adolescentes con discapacidad no se les inscribe en la escuela
o no se les tome en cuenta en las actividades que realice el ayuntamiento. Que no se tome en cuenta en algún programa social a una persona por su orientación sexual o identidad. El resultado de estas acciones de discriminación es la violencia que se comete en contra de quien es considerado diferente, y de esa manera dañamos la dignidad y la vida en comunidad. Este 1 de marzo, Día Internacional de la Cero Discriminación, les invitamos a fomentar la paz, la tolerancia, a educar a nuestros hijos e hijas libres de ideas que pongan en riesgo la dignidad de otras personas. Enviamos un especial agradecimiento a la Dirección de Educación en Derechos Humanos para la Ciudadanía de la CNDH, quienes nos compartieron esta información con el fin de sumar esfuerzos para la sensibilización en la prevención de la discriminación y respeto a la dignidad humana. Soy Gris Gómez. Sigan escuchando Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Gris. Por supuesto que es importante conocer y reflexionar sobre estos temas que nos permiten ser más empáticos y respetuosos con las personas a nuestro alrededor. Ahora vamos hasta el estado de Nuevo León con Enrique Echevarri para recordar a un personaje mexicano que dejó grandes aportes a la educación en nuestro país. Él es José Vasconcelos, en Hoy Recordamos. Hoy recordamos a una de las mentes más ilustres de la nación mexicana. Abogado político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, autor de la serie de novelas autobiográficas que retratan a México después del Porfiriato. Fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, quien concebía la educación como motor generador de conciencia y alentador de espíritus, la cual a la vez rescatará al hombre de la ignorancia, haciéndolo mentalmente libre. Realizó estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Más tarde ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y tiempo después, en 1915, huyó a Estados Unidos, ya que Venustiano Carranza pretendía arrestarlo. Ese periodo duró hasta 1919. En 1920, cuando vuelve del exilio, es nombrado rector de la UNAM. Acababa de finalizar la Revolución Mexicana y la restauración del país, para Vasconcelos, solo se podía lograr por medio de la educación y la acción social. En 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos toma posesión del cargo como titular, en donde realiza obras de gran trascendencia para la educación nacional, como la organización de la primera gran campaña de alfabetización y un amplio programa de construcción de escuelas. En 1940 regresa a la UNAM como director de la Biblioteca Nacional y ahí desarrolla actividades hasta su muerte en la Ciudad de México en 1959. El conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. José Vasconcelos. Soy Enrique Echevarri. Gracias por recordar conmigo a este gran personaje de la educación en México. Sigan escuchando Comunidad INEA Radio. Ahora ya saben por qué en cada estado del país, cerca de sus comunidades, siempre encontraremos una escuela, biblioteca o una calle que lleve su nombre. José Vasconcelos. Gracias, Enrique. ¿Sabían que el 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Naturaleza? Con el fin de celebrar la fauna y flora en el planeta y sensibilizar al público sobre su importancia, para unirnos a esta conmemoración, vamos a escuchar una linda historia maya sobre el colibrí. Leyendas para soñar. En muchas tradiciones, las plumas del colibrí son atesoradas por sus cualidades casi mágicas. Se dice que el colibrí trae amor, como ninguna otra medicina puede hacerlo, y su presencia trae alegría a quien lo observa. Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista,
soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y tan ligero que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron: si alguien osa atrapar algún colibrí, éste morirá. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. De esta forma es que esta misteriosa y delicada ave ha podido llevar a cabo el encargo de los dioses. El colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Si alguien te desea un bien, el colibrí tomará ese deseo y lo llevará hacia ti. Si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, no lo toques, él tomará tu deseo y lo llevará a los demás. Piensa bien y desea cosas positivas para todos. Piensa que por algo pasó el colibrí por tu camino. Quizá algo realmente extraordinario está por ocurrir. Ahora ya lo sabes. Cada vez que veas un colibrí, puedes tener la certeza que él llevará tus deseos y pensamientos de un lugar a otro. En el marco del Día Nacional de la Naturaleza, los invito a cuidar, respetar y proteger nuestro planeta al hacer buen uso de los recursos naturales que nos proporciona y cuidar la flora y fauna que habitan en él. Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Los espero la próxima semana con más Leyendas para Soñar. No le cambien. Muchas gracias, Leonardo, por compartir esta leyenda. Te esperamos la próxima semana con otra de estas lindas historias. Antes de pasar a la siguiente sección, queremos compartirles nuestras redes sociales para que nos escriban y estemos en contacto directo. Tomen nota. En Facebook nos encuentran como @IneaNacional. En Twitter nos encuentran como @IneaMX. Y por último en Instagram, en donde pueden encontrar videos, testimonios, eventos y más, pueden buscarnos como INEA_MX. Escríbanos, estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Y como cada semana, los invitamos a hacer nuestra voz para que, si conocen a alguien de su familia o comunidad que no sepa leer o escribir, o que quieran terminar sus estudios de primaria y secundaria, los acerquen al INEA. Recuerden que nuestros servicios son gratuitos y se adaptan a los tiempos de cada persona. Ahora sí, siguiendo con el tema de la leyenda, vamos a disfrutar de la canción en lengua náhuatl, Volveré convertido en colibrí.
Después de disfrutar esta linda canción, los invitamos a entrar con nosotros al Círculo de Lectura de Comunidad INEA Radio para conocer Sobrevivir los domingos de la colección Vientos del Pueblo. Círculo de Lectura. Hola de nuevo, gracias por adentrarse conmigo en este círculo de lectura virtual. Como en los programas pasados, seguiremos los materiales de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión, el autor guatemalteco Eduardo Halfon, ganador de premios de literatura nacionales e internacionales, nos relata quizá una ficción, quizá una vivencia, pero lo cierto es que Sobrevivir los domingos tiene tal narrativa que nos envuelve en una interesante trama vinculada a la música, que el argentino Edu Molina recrea atinadamente con ilustraciones fuera de lo común, pero muy acordes en la historia. Este relato invita a deleitarnos en el arte y la emoción a través de la música, al ingresar a este mundo que hoy en día pervive en las calles de Nueva York, donde el jazz, como expresión cultural, forma parte fundamental de la cotidianidad citadina. La historia descrita por Halfon nos adentra en una experiencia misteriosa que incluye a la música y a las distintas formas de interacción entre las personas, que pueden ser muy profundas aún en un breve instante. El arte jazzístico y todo el ambiente que éste genera, como una experiencia de comunión entre las personas de edades, profesiones, gustos y clases sociales distintas. Este es el caso de Marjorie Elliott, quien desde que perdió fatalmente a su hijo, abre su casa cada domingo para sentarse al piano y tocar conciertos de jazz a los que acuden muy distintas personas, cuyos viajes a ese hogar contienen ya sus propias peripecias e historias, que describen nostálgicamente calles y establecimientos, en un ambiente lluvioso y solitario de un atardecer rodeado de concreto. Vamos a conocer un fragmento de esta historia. ¿Tu primera vez entonces? Me sorprendió que ella caminara tan despacio y tan fluido, como con la cadencia de una modelo sobre una pasarela, elegante, exótica, que se sabe observada, como si no tuviera ninguna prisa por llegar y salirse de la lluvia. Su gabardina estaba empapada, gotas caían desde el borde de su sombrero cloché. Varias veces le extendí mi paraguas, endeble y frágil en la brisa, pero no se enteró, o no le importó, o no quería acercarse tanto a un desconocido. Yo seguía hechizado por sus botas color sangre, quizá debido a ese color sangre, quizá debido a que nunca he tenido botas de vaquero, demasiado timorato. Sí, mi primera vez, le dije. Un amigo me mandó una postal, le dije, con una foto de Marjorie en un largo vestido turquesa, o quizá verde menta, le dije, y manos de ébano, le dije, y con la dirección del apartamento en la avenida Edgecombe, le dije, pero sin contarme él mucho más. Pensé en sacar la postal y mostrársela como evidencia. ¿No sabes quién es Marjorie entonces? Le dije que más o menos, que un poco. ¿Quieren saber qué pasa en esta corta pero fabulosa historia? Los invito a buscar Sobrevivir los domingos y leerla las veces que sean necesarias para disfrutar una y otra vez de este peculiar encuentro. Gracias por acompañarme en este círculo de lectura. Los invito a conocer más de este libro y otros que pertenecen a esta colección en bibliotecas de tu comunidad y espacios educativos de INEA. Yo soy Yareli Gamiño. Sigan practicando su lectura. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, Yareli. Vamos ahora a escuchar la sección con la que siempre se nos llena de orgullo el pecho, pues conocemos sitios, platillos y actividades que podemos encontrar solo en México. Solo en México. En las aguas del Valle de México, específicamente en la zona lacustre de Xochimilco, existe un animal muy particular y sumamente interesante. Cuenta la leyenda que en una era diferente a la nuestra, la era del quinto sol, el dios Xolotl llevó a cabo una serie de transformaciones para evadir su sacrificio en el fuego. Xolotl huyó de otros dioses adquiriendo diversas formas hasta que tras lanzarse a las aguas de Tenochtitlan adquirió su forma final. Esta criatura llevaría el nombre de Axolotl. Ambistoma mexicanus o ajolote en español viene del náhuatl atl, prefijo que significa agua, y xolotl, que quiere decir monstruo. Este pequeño monstruo de agua es un anfibio similar a una salamandra,
solo que a diferencia de la mayoría de ellas, el ajolote permanece en una etapa juvenil o larvaria. Las características de los ajolotes los hacen animales fascinantes para los científicos. Pueden llegar a vivir hasta 15 años. Principalmente se alimentan de insectos, peces y pequeños moluscos. Su capacidad regenerativa es una de las propiedades que genera más interés, ya que pueden reponer extremidades completas y hasta partes de su cerebro, médula espinal y corazón, algo que muy pocos seres vivos pueden hacer. El ajolote es tan representativo de nuestra cultura que el propio escritor Julio Cortázar escribió un cuento en su honor llamado Axolotl, en donde un joven, tras visitar un acuario en París, queda obsesionado con esta especie. Al salir, se da cuenta que no puede dejar de pensar en estos seres, incluso de noche los imagina. Acude a la biblioteca para investigar acerca de ellos y se queda más fascinado. Comienza a visitar el acuario hasta 2 veces al día, tan solo para quedarse mirándolos durante horas. Un día, casi pegado al cristal del acuario, se da cuenta con terror que han intercambiado lugar. Ahora él es quien nada dentro de la pecera, mientras su rostro de hombre lo mira desde el exterior. En el Estado de México encontramos el pueblo de Santa María Ajoloapan, que significa lugar en el río de los ajolotes, y pertenece al municipio de Hueypoxtla. Esta especie se encuentra en un peligro crítico de extinción, debido a que su hábitat se ha visto afectado por el crecimiento demográfico de la Ciudad de México, la contaminación y la intrusión de peces más grandes en la zona lacustre, aunado con el comercio ilegal que ha empeorado la situación. El ajolote se ha convertido en uno de los animales más icónicos de la cultura de nuestro país y ha sido objeto de inspiración de biólogos y artistas de todas partes del mundo. La conservación del hábitat del ajolote mexicano es una de las tareas más importantes. El equilibrio del lago de Xochimilco es crucial para la vida de muchas especies de flora y fauna de la Ciudad de México, y el ajolote forma parte de ese ecosistema único. En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, que se celebra el 3 de marzo desde hace 9 años, los invitamos a cuidar de nuestro país, pues es el hogar natural de esta criatura con esa sonrisa maravillosa que podemos encontrar solo en México. Soy Alejandra Acevedo y los espero pronto con más información. Sigan con nosotros escuchando Comunidad INEA Radio. Por supuesto que es importante cuidar y preservar las especies que encontramos no solo en México, sino en todo el mundo. Muchas gracias, Ale, y muchos saludos hasta Veracruz. Estamos por despedirnos, pero antes de cerrar este programa, vamos a escuchar a Pati Tirado, quien hoy, en El Sabor de mi Pueblo, nos enseñará a preparar unos ricos merengues mexicanos. El sabor de mi pueblo. ¿Eres de los que piensan que los postres no van al estómago sino al corazón? Si tu respuesta fue sí, les recomiendo que escuchen nuestra sección de hoy y las próximas semanas, ya que hablaremos de interesantes y deliciosas recetas dulces que podrás preparar tú mismo. Comenzaremos hablando sobre los merengues mexicanos. La creación del merengue se atribuye al pastelero Gasparini en 1600 en Francia. En México, los merengues comenzaron a elaborarse durante el auge de la cocina conventual gracias al mestizaje culinario. Su arraigo cultural ya era ilustrado por Diego Rivera en su Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947. En la imagen se muestra un merenguero vestido con la ropa de manta, con su charola en la que transporta los deliciosos dulces tradicionales y comparte la primera plana junto a la Catrina y los héroes nacionales. Una de las características más llamativas de los merengueros era la forma en que vendían los dulces. Cuando alguien compraba uno, el vendedor ofrecía echar un volado. Si él ganaba, el comprador debía llevarse 2 merengues. De lo contrario, el producto era gratis. Por eso se dice que para ser merenguero se necesita tener muy buena fortuna. Cada vez es menos frecuente esta práctica entre los merengueros. Sin embargo, con un poco de suerte, aún pueden encontrarse algunos dispuestos a dejar que el águila o sol defina su fortuna.
El merengue mexicano se realiza batiendo las claras de huevo hasta que se esponjen y alcancen el punto de nieve. Se le agrega un poco de azúcar y cuenta la leyenda que, como toque especial, un chorrito de pulque. Finalmente se pinta con colorante vegetal rosa. Existen 3 tipos de merengues: los crudos, que vienen en un vasito con cuchara de madera; los gaznates, que son rollos de harina tipo buñuelo rellenos de merengue; y el horneado, que se diferencia precisamente por ser ligeramente horneado, lo que le da una textura más sólida, aunque mantiene su relleno cremoso. Ahora que ya conocemos sobre los merengues mexicanos, aprenderemos a hacerlos. Necesitaremos 4 claras de huevo, una pizca de sal, media taza de agua y media taza de azúcar. Ahora sí, empecemos. Lo primero que haremos es un jarabe. Disuelve el azúcar en el agua y reserva. Coloca en un refractario las claras y la sal. Bate hasta que estén a punto de turrón, es decir, cuando se forman picos y al voltear se quede pegada la mezcla en el refractario. Una vez que logres esta textura, agrega poco a poco el jarabe y mezcla por unos segundos más para que se incorpore. Colócalo en una bolsita de plástico, corta una de las esquinas y ve formando pequeñas piezas. Finalmente deja secar durante 1 o 2 días a temperatura ambiente, cubiertas con una servilleta. Cuando estén duros, sabrás que es momento de disfrutarlos. Espero que les haya gustado esta receta. Soy Patricia Tirado y los espero la próxima semana con más postres en el sabor de mi pueblo. Muchas gracias, Pati. Con esta receta llegamos al final de este programa. Les agradecemos su compañía. Desde la Ciudad de México nos despedimos Alejandra Cruz López y Matías Martínez Velázquez en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Jerome Silva y Gabriela Ramírez en la investigación, con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y todos los que participan en la realización de este programa. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.